Jos, ¿qué estás leyendo? Pues aquí un libro sobre paradojas. ¿Y que hay alguna buena por ahí? Pues sí, hay una bastante guapa. Dice, ¿cuál es la mayor paradoja del universo? Que un pedagogo musical y un enfermero hagan un podcast sobre fe y espiritualidad. Buenos días, Joseba, ya estamos otra vez por aquí. Muy buenas, Alain. Ya estamos de vuelta. Bueno, teníamos ganas, ¿verdad? De otro podcast, de empezar este año 2022. Ya tocaba, desde el año pasado sin grabar. Joder, teníamos a la gente Desesperados. con unas ansias de... Ansia viva. Y bueno, ¿y las navidades qué tal? ¿Cómo han ido? Bueno, han ido bien, ¿no? Pasadas por test de antígenos, ¿no? Desde antígenos... Unas navidades positivas, yo creo, han sido, ¿no? Sí, en mi caso fui una de las personas que estuvo contagiada, para variar. Entonces, bueno, estuve ahí 10 días en casita, pero bueno, me cuidaron bien. Bien, ¿no? Lo has pasado bien. Dejé el COVID tan debilitado que mi mujer y mi hija dieron negativo, o sea, no las contagié. Ni se enteraron, ¿no? Vamos, Bueno, pasó por ahí. eres un guerrero, eres un guerrero. Estoy súper fuerte, La verdad que aquí en casa hemos librado de momento. Bueno, pues Ni me tan alegro, mal, me ni tan alegro, mal. porque estuvo cerca ahí, el podcast que grabamos la última vez, ahí anduvo el contagio, cerquita, Ahí anduviste, cerquita. ¿no? Estuve muy cerca. Pero bueno, ¿y tú las navidades has estado estudiando mucho? Porque me han dicho que esas lenguas, ¿no? Que hablan de más. ¿Cuántas lenguas? Que estás estudiando, ¿no? Teología. Teología estoy Madre estudiando. mía, pero qué profundidad. Joseba, como siempre. Sí, ¿Y sí. dónde estás estudiando? Pues Cuéntanos. estoy estudiando un grado en teología en Seúd, en Madrid. Ujú. Y la verdad es que sí, estas navidades me ha tocado entregar trabajos finales y he estado ahí liado. Has estado ahí, Sí, vamos. yo quería grabar el siguiente podcast, pero es que no había manera. O sea, la culpa es del Seúd, ¿no? La culpa si es del Seúd, Si no lo hemos eso es. grabado antes. Eso es. Bueno, yo también he estado leyendo algunos libros, pero bueno, un poquito más ligeritos. Más por así ligerito, decirlo. ¿no? Sí. Eso está bien, hombre. He estado leyendo el de hábitos atómicos, que está ahora muy en Sí. auge. Está Está- interesante, además para empezar el año, que venía bien, Eso ¿no? me lo tienes que dejar. Ese te lo dejaré Sí. para poner, pues bueno, los... Tengo que poner en orden mis hábitos. Sí, yo creo que ayuda para empezar el año, ordenar ideas, las mañanas, cómo acabar los días. La verdad que es muy interesante. Si lo podéis leer, os lo recomendamos. Genial, ya me lo dejarás. Sí, sí. Y bueno, ahí 27 de enero estamos justo ahí en el límite, porque claro, nos hemos comprometido a hacer uno al mes. Uf. Y hemos andado ahí Hemos apurado mucho justito. esta vez. Bueno, quizás de premio el siguiente cae antes. Yo creo que el siguiente irá a ver si el SEU te deja, ¿no? Perfecto. Y vamos antes. Eso es. Pero ya vamos a Muy darle bien. caña. Muy bien, pues bienvenidos y bienvenidas a Paradoxa, una vez más. Bueno, la verdad es que en el episodio anterior hicimos un viaje bien largo, ¿eh? Sí, la verdad que fue realmente extenso y profundo el viaje que hicimos. Sí, ya te digo. Igual podríamos empezar recapitulando un poquito algunas ideas. Vale, una de las primeras ideas, ¿cuál fue? Pues la idea de el poder que nos confirió, ¿no? La capacidad de contarnos historias entre nosotros, la capacidad de confiar en esas narrativas que nos ayudó y nos ayuda pues a cooperar entre nosotros y adaptarnos a nuevos retos, ¿verdad? Eso es, el poder de los relatos. Después también estuvimos hablando sobre el origen de la religiosidad, ¿no? Ujú. Cómo nuestras ideas sobre Dios no surgieron de la nada, sino que son parte de un proceso bien largo, además. Y acabamos el episodio pues viendo el fenómeno de los sacrificios, cómo nos vimos cada vez pues más dependientes, ¿no? de estas Esas fuerzas, fuerzas. de los dioses para sobrevivir, cómo cada vez estábamos más en deuda con ellos. Era como que, bueno, gracias a ellos teníamos buenas cosechas, pero solo siendo agradecidos, mostrando gratitud y poniendo en el altar los sacrificios, ganábamos su favor, ¿no? Era un Eso círculo realmente vicioso. Eso es, había ahí cierta paradoja, ¿no? Con el altar. En fin, la verdad es que nos metimos en un buen fregado, Un buen hay fregado, que decirlo. la verdad que sí. Pero bueno, al final del episodio dejábamos ahí una preguntilla en el aire, no sé si la puedes rescatar. Sí, una pregunta que se quedó votando, Ay, boing, y es la siguiente. ¿Qué hay de la Biblia? ¿Son sus historias distintas a los relatos que transmitían estas antiguas civilizaciones? ¿Qué hay de la Biblia? De eso vamos a hablar en el episodio 2, que como recordáis, estos primeros podcasts lo que queremos hacer es crear un marco general, ¿verdad? Para luego pues Eso es. desarrollar, pero... Poner un poquito las bases, ¿no? Eso es. Entonces vamos a utilizar
los primeros 5 episodios al final. El 1 ya lo hemos visto sobre la religiosidad y en este segundo ya vamos a meternos en relatos bíblicos y el tercero y el cuarto también vamos a desarrollar otras narrativas bíblicas. Eso Y es. el quinto ya será el broche final, que Surprise. ya veremos, a ver, lo dejamos ahí. Eso es. Entonces, bueno, para que tengáis una idea de cómo va a ir funcionando y ese marco general. Perfecto, eso es. Y como vamos a ver hoy, pues los relatos de la Biblia, estos famosos relatos, no se pueden comprender al margen de la historia humana. Como si hubieran caído así de repente del cielo, ¿no? Cual meteorito. La narrativa bíblica, como vamos a ver, está profundamente anclada en la experiencia vital de hombres y mujeres concretos que vivieron en tiempos y en contextos muy concretos, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que una visión estricta, ¿no? y exclusivamente divina, pues le estaría quitando gran parte de la fuerza a sus relatos, porque la Biblia no solo nos muestra cómo es Dios, sino que nos muestra la relación que Dios tiene con el ser Un humano. ser humano. El componente humano, digamos que es fundamental, y es gracias, no a pesar de, que los textos bíblicos pues adquieren una relevancia sustancial, porque lo fácil, ¿qué habría sido? Pues, oigan, mira, te pongo aquí las cositas Eso es. claras. Una vocecita celestial, ¿no? Que Eso te diga, y tenéis esto es lo que aquí hay. las instrucciones para vivir la vida. Eso sería lo sencillo, pero si algo vemos en los textos bíblicos es el desarrollo de la relación entre un pueblo y su Dios, y esa es la constante. Totalmente, claro. Por eso para mi forma de verlo, es un gran error desgajar los textos bíblicos de su contexto, ¿no? De la realidad humana en la que estos textos se forjaron, ese contexto histórico y sociocultural en el que aparecieron, ¿no? De hecho, precisamente cuando ponemos estos textos en diálogo con la cultura que les rodeaba y con ese mundo, es cuando podemos realmente aprender algo, ¿no? Y apreciar el carácter transformador y relevante que tenían estas historias. Y ahí creo que encontramos esa chispita divina, ¿no? Eso es, sí, que desde la fe, pues, afirmamos, ¿no? Sí, es donde coge fuerza, ¿no? Realmente Eso es. el texto. De lo contrario, pues los textos se podrían utilizar como, pues eso, auténticas armas arrojadizas, armas de destrucción masiva, como el de DHA del que Como el hablamos el DHA. otro día. Sí, sí, auténticos pretextos al final, ¿no? Pero bueno, aquí está gran parte de la paradoja, en este carácter humano del texto. Pero bueno, antes de entrar a Nina, igual podemos comentar algunos tópicos, ¿no? Que se oyen por ahí sobre la Biblia. ¿Topicazos? Topicazos Venga, pues sobre la Biblia. Vamos a ver qué tópicos tenemos por aquí. A ver, ¿qué piensa la gente? Normalmente tú le dices a la gente, oye, la palabra Biblia, y la gente pues te va a decir, oye, la Biblia es aburrida. Por ejemplo. Es típico tópico. Típico que se tópico, dice. ¿no? Típico tópico. Y bueno, pues depende de muchas cosas. Igual Aquí no si lo estamos pasando muy bien. Aquí, por ejemplo, vamos, diversión a tope, o sea, Claro. de aburrida nada. ¿Qué más? Yo qué sé, la Biblia no se la cree nadie. ¿Alguien dijo que había que creer en la Biblia? Claro, o sea, ¿quién te está diciendo que hay que creer en la Biblia? O sea, habrá que creer en otras cosas, pero en la Biblia, que sirve para dominar a las masas. Eso también se dice. Se dice. O Bueno, no. ¿O no? O igual justamente lo contrario, Eso es. para iniciar una revolución. Cuidado. Cuidado. ¿Qué más se dicen? A ver, tópicos, contradice a la ciencia. Esa es muy típica también. Algo dijimos el domingo, iba a decir. El domingo pasado. El domingo pasado, no. En el podcast pasado. Claro, si tú lees el texto como un tratado científico, pues claro, vas pues, a encontrar diferencias. Igual tienes algún problema, pero... Pero en fin. ¿Qué más se dice? A ver, se la han inventado. La Biblia se la ha inventado. ¿Quién se la ha inventado? ¿Qué se le ha inventado? O sea, que alguien me lo diga. ¿Quién se le ha ¿Quién se inventado? la ha inventado? ¿Quién se le ha A inventado? ver, que es para gente inocente y crédula. Vamos, para catetos. Para catetos. O sea, total, díselo a los catedráticos de teología. Díselo. A ver, ¿qué más encontramos? Tópicos. Ah, que es una colección, de mitos, cuentos, que bueno, Sí, que sí. sirvió, pero que ahora no Que ahora tiene esto nada, no tiene nada que decir. ningún uso, ¿no? O sea, ¿para qué? Bueno. Luego también entre los creyentes también hay tópicos, respecto a la Sí. Biblia. Se suele decir Unos cuantos. que es cierto, ¿no? Como es el libro más vendido. Bueno, pues bien, el Quijote igual le coge por la derecha algún día, ¿no? Igual le supera, ¿no? Pero bueno, sí, Sí, puede es estar verdad, vendido, es verdad, pero... es vendido. Pero eso no significa nada, ¿no? Claro, igual no es relevante. O sea, Claro. igual tú puedes comprar un diccionario, pero no lo Claro. abres en la vida. Y la mitad se regalan, o sea que a ver, igual las compra... Fíjate, cuidado. Es el más traducido. También. Cierto. Es cierto. Tiene Cierto. su sentido también. Sí. Dale tiempo, que Harry Potter ahí anda. Ahí andará también. Cuidado. Y la ha dictado Dios. La Biblia la ha dictado Dios. Eso también Ostras. se suele decir. Cuidado con esa. Cuidado con esa, ¿eh? Ojo, Que la ha dictado Dios. Esto da para otro podcast. Ahí, madre mía. Está obsoleta, otro tópico. Está obsoleta. Bueno,
Veremos. Quitarle el polvo. Veremos a ver si está Veremos, obsoleta, ¿no? Porque también se dice que no es relevante. Pero bueno, aquí lo que vamos a tratar es bueno, eso de que la Biblia está obsoleta, de que no es relevante. Vamos a intentar derribar ese mito, ese tópico. Vamos a rascar ahí a ver Venga, qué pasa. Pues vamos allá. A ver ¿Qué te qué pasa. parece si empezamos con una historia de la Biblia, obviamente? Vamos a ello. Vamos a por un relato Vamos allá. del texto. Concretamente en este episodio vamos a desarrollar así un poquito a vista de pájaro dos ejemplos de la Biblia que nos puedan ayudar a esto que te has dicho. A ver si esta narrativa realmente es relevante y hasta qué punto dialoga con el mundo que le rodea, ¿no? Perfecto. Hoy nos Así que introduciremos en dos de ellos. Tenemos la ocasión en los próximos 2 episodios, como decía antes, de seguir desarrollando estos relatos bíblicos. Pero venga, ¿por cuál empezamos hoy, Joseba? Pues vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el libro de Génesis. Venga, Génesis. Que es el primero. Y ahí encontramos una historia muy interesante, que es la de un hombre llamado Abraham. Una historia que entra así de repente. ¡Pa! Vamos allá. ¿Te leo? Léeme, Vamos. a ver cómo empieza esto. Un día el Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Con tus descendientes formaré una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Ahí es nada. Tenemos bastante tela aquí que cortar, ¿eh? Bueno. Voy a por las tijeras. Venga, vamos a por ello. Bueno, parece que este tal Abraham, así no sabemos ni quién es, aparece ahí, pum, de repente, escucha una voz divina. ¿What? Una voz divina con la que un ser humano puede interactuar. ¿Puede de alguna forma conectar con ella? Pero ¿esto qué es? La versión antigua del show de Truman. Escuchando voces. La verdad que aquí ya empezamos ya con contenido. Unos versos antes, si vamos justo a unos versos antes, se nos dice que Abraham y su familia eran de la ciudad de Ur, una ciudad que estaba en el sur de Mesopotamia. Y según los arqueólogos, esta ciudad fue una de las más antiguas en la antigua Sumeria. Esa civilización de la que hablamos en el episodio anterior, que fue una de las primeras cunas de la civilización. Los sumerios, sí. Estos que tenían unos cuantos dioses, ¿verdad? Tenían unos cuantos. Tenían nombres originales, tan originales que te pueden dar ideas para ponérselos a tu bebé, ¿no? Por ejemplo, de eso hay uno, a mí me gusta uno de ellos, que es el dios del sol y la justicia. ¿Cómo se llama? Ese se llamaba Utu. Utu. Haz los deberes. Utu, recoge la cama. Haz la habitación. Utu. Cómete el potito. Utu, cómete el potito. Suena bien, suena bien. En fin, por lo que vemos, Abraham y su familia pertenecían a una cultura concreta. Estaban insertados en un momento concreto de la historia, ¿no? Donde existían unos dioses concretos, donde había una manera concreta de relacionarse con ellos, y eran unos dioses de los que uno dependía para sobrevivir, como vimos el otro día, ¿no? Y por eso había que ganarse el favor de estos dioses. Pero claro, en este paradigma cultural se daba por sentado que los dioses estaban en otro lugar, Sí, en otra parte, lejos. separados de los seres humanos, ¿no? Como vimos, estos dioses cada vez se han ido alejando más de nosotros, ¿no? Lo interesante es que este relato empieza afirmando que alguna clase de voz divina, algún tipo de dios, quiso establecer un vínculo con un ser humano, una relación. Y esto es interesante, ¿no? Porque se nos está hablando de un dios que invade nuestra realidad para poder establecer un vínculo con un ser humano. Aunque hoy no nos lo parezca, esta idea, la idea de un dios que entra en la historia y busca relacionarse con los seres humanos, es algo totalmente novedoso en la historia de la humanidad. Sí, que lo damos por hecho, pero tiene su radicalidad, ¿no? Sí, Recordemos sí. que esos dioses estaban en otro lugar aparte y nosotros no teníamos acceso ni siquiera a asomarnos. Para como nada. mucho eso, para mostrar gratitud, sumisión. Eso es, pero ellos en y su eso. sitio, nosotros en el nuestro, Eso, las cosas claras. sin contacto. Claro, ¿y qué mensaje es el que transmite esta voz divina? ¿Qué es lo que le dice a Abraham? Bueno, como hemos leído, ¿no? Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Interesante, ¿no? Podemos decir que el mensaje se resume en abandona la casa de tu padre. De locos. O sea, en una cultura patriarcal como aquella, esa cultura del mundo antiguo, esta idea representaba una propuesta radical, una propuesta inaudita, algo que rompe totalmente los esquemas sociales del momento. Sí, aunque eso de abandona la casa de tu padre, más de un padre en la actualidad ya se lo habrá dicho a su hijo adolescente de 40 años, ¿verdad? Abandona la casa de tu Vete ya, padre. hombre. ¡Utú! Utú, por favor, marcha ya de aquí.
Claro, la casa de tu padre al final era todo tu mundo, tu cosmovisión, tu forma de ver y de interpretar la realidad. De hecho, la casa de tu padre también representaba tu identidad, la manera en la que te comprendías a ti mismo y la forma en la que los demás te comprendían también, ¿no? Esto en los pueblos hoy todavía se ve, ¿no? Con el ¿y tú de quién eres? Sí, es Esa idea, ¿no? todo lo que tú conoces, Eso todo es. tu universo. Todo tu universo. Y evidentemente en la casa de tu padre, pues eso también abarca la comprensión que tienes de los dioses, ¿no? Tu comprensión religiosa, tu forma de relacionarte con esas fuerzas que están más allá de ti, con esos dioses en los que depositas tu confianza. Ujú. En la casa de tu padre es donde aprendiste a manejar esas fuerzas, a manejar esos dioses, donde aprendiste a cómo moverte en el mundo y cómo resolver los problemas, cómo lidiar con esos dioses y diosas que gobernaban el mundo, ¿no? Porque en la casa de tu padre, evidentemente, estaban los dioses de tus padres, las enseñanzas de tu familia, sobre cómo manejar esas fuerzas y sobre cómo mantenerlas de tu lado para que te fuera bien en la vida. Sí, era todo tu mapa mental del que hablábamos en el episodio 0, ¿verdad? Pero como sabemos, pues los mapas solo representan una parte de la realidad. Abraham vivía su vida pues con un mapa muy concreto, muy específico, Eso es. con las fronteras bien delimitadas. Sin embargo, el Dios que aparece en escena pues le está proponiendo un auténtico reto. Le está proponiendo buscar algo más allá de lo conocido. Le está haciendo una invitación a vivir en la famosa tensión, le está invitando a ampliar su mapa. Exactamente, exactamente. Es como si esta voz divina le estuviera diciendo a Abraham, abandona tu vieja forma de ver el mundo, ¿no? Deja a un lado esos métodos aprendidos y ven conmigo porque te voy a enseñar una realidad totalmente nueva, ¿no? Efectivamente. La civilización sumeria, como el resto de civilizaciones de la antigüedad y del antiguo Oriente Próximo, más exactamente, tenía una concepción cíclica de la historia, ¿no? La vida seguía un mismo patrón, igual que las estaciones, Sí, como el día de la marmota, vaya. como el día de la marmota. Y esta concepción cíclica del tiempo, entre otras cosas, implicaba que tú hacías lo que tu padre había hecho, que a su vez era lo que tu abuelo había hecho, y así una y otra vez, ¿no? Sucesivamente. Eso es. El mañana era una repetición del ayer. Sí, o sea que eso de que está tan de moda ahora de crea, conquista tu destino o sé el artífice de tu futuro, vamos, Bueno, esto eran cuentos chinos, ¿no? Li- Para ellos, literal, o sea, literal. les sonaría, vamos, Literal. muy extraño. Exactamente. Lo sorprendente es que en el relato de Abraham se plantea una visión que invita a romper con ese ciclo, ¿no? Y a dar comienzo a un mañana que sea radicalmente distinto al ayer. Eso es lo sorprendente. Eso ha sonado a título de Star Wars. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo en toda regla. Pero el tema no acaba aquí, porque esta no es la única idea rompedora que encontramos en estos versos. Venga, cuéntame más, Joseba, cuéntame más. Abraham recibe la promesa de que este Dios va a estar de su lado, como tú has leído antes, ¿no? Va a estar acompañándolo, va a estar bendiciéndolo. Y por si esto fuera poco, esta voz divina declara que por medio de Abraham, todas las tribus de la tierra, todas las tribus del mundo, van a ser bendecidas. ¿Qué me dices de esto? O sea, en una sociedad tribal, nadie pensaría en un Dios que tuviera como objetivo o como premisa bendecir y prosperar al resto de tribus. Claro, bastante tendría con una como para estar preocupándose de las Claro, demás, ¿no? andar pensando en una tribu que no sea la tuya. Sí, es como... Pero aquí ya estamos viendo en estos momentos ya que el Dios que se presenta en estas historias, ya de entrada al menos podemos decir que peculiares. Peculiares, o sea, hay algo raro aquí. Hay algo que canta, ¿no? Y es que aquí ya no estamos hablando de ir a sacrificar, a ofrecer un sacrificio porque mi ganado está enfermo. O sea, un Dios que quiere bendecir al ser humano para que su tribu, a su vez, sea un canal de bendición para todo el mundo. O sea, un Dios que quiere hacer el bien a todos y encima sin requisitos previos, sin ofrendas, sin sacrificios. Altares. O sea, se supone que los dioses no actúan así. Así no es como deben ser las cosas. Es algo totalmente rompedor. Y la realidad es que una vez más nos estamos encontrando con una idea innovadora y subversiva, ¿no? En este relato. Una idea que va en contra de la intuición, de los propios patrones de la religiosidad humana. Es algo que es contraintuitivo, podríamos decir. Son ideas radicalmente alternativas que contrastan con la forma en la que los seres humanos concebían la realidad en el mundo antiguo. Y creo que esto, ¿no? Comprender esto nos permite también entender la importancia que tuvieron estos relatos y el hecho de que hayan llegado hoy hasta nosotros y los tengamos aquí, ¿no? Porque realmente esas historias estaban planteando alternativas radicales, visiones diferentes de la realidad humana, lo suficientemente importantes como para que mereciera la pena transmitirlas a la siguiente generación, contárselas a tus hijos y que de ahí se siguieran transmitiendo durante cientos y cientos de años, ¿no?
Hasta llegar al día de hoy. Hasta llegar al día de hoy. Porque en estas historias se nos está presentando la naturaleza innovadora de un Dios diferente, ¿no? Un Dios que penetra en la historia del ser humano con el propósito de transformar nuestra realidad por completo. Pero cuidado, desde dentro, ¿no? Desde ese abandona la casa de tu padre, ¿no? Deja a un lado tu forma de ver el mundo, deja a un lado las viejas formas de resolver tus problemas y acompaña a este Dios, ¿no? Para comprender o descubrir una nueva realidad. Sí, es como que este Dios no quiere permanecer en el misterio, ¿verdad? Es como que este Dios quiere darse a conocer al ser humano y no solo conocer, sino que además quiere establecer una relación con él. Eso es. Y parece que Abraham, según vemos en el texto, acepta esta propuesta, ¿no? Decide coger esta invitación y ver hasta dónde le lleva, ¿no? Y bueno, a partir de aquí se nos sigue narrando un montón de historias sobre la vida de este hombre y sobre su relación con este nuevo Dios. Y habría muchas cosas súper interesantes que podríamos comentar, pero bueno, vamos a ir al grano. Sí que hay un detalle interesante que es, por ejemplo, en este texto, vemos como al final de este encuentro, Abraham expresa y experimenta su espiritualidad en el lenguaje de su tiempo, ¿no? En sus propias categorías. Porque lo primero que hace es edificar un altar para este Dios. Edifica un altar para este Dios sin que nadie se lo pida. Y bueno, entendemos que así es como Abraham creía que tenía que hacer las cosas. Dale perico al torno, con el altar. El altar todo el rato. Salimos de ahí. No salimos de ahí. De hecho, a lo largo de estas narraciones veremos que hay varios momentos en los que este Dios le vuelve a recordar a Abraham la promesa que le ha hecho, ¿no? Esa promesa de que su tribu va a ser especial, va a ser diferente al resto. ¿Y por qué? Pues porque esa tribu no va a tener como objetivo principal sobrevivir, mantenerse, ser poderosa, conseguir grandes riquezas o edificarse como una ciudad-estado, sino que en última instancia la misión de esta tribu, su objetivo final es el de bendecir, ¿no? Hacer el bien al resto de tribus de la humanidad. Claro, pero aquí falta algo, ¿no? Tenemos un problema importante porque, claro, su mujer, este es un detalle a tener en cuenta, es estéril. No pueden tener hijos. Entonces... Aquí está el big problem de Abraham. Claro, con todo lo que esto significa en la antigüedad, ¿no? El no poder tener descendencia. Claro, esa fue una preocupación constante en la vida de nuestro protagonista. Porque claro, ¿cómo construyes una gran tribu si ni siquiera tienes descendientes? Mal asunto. Mal asunto, ¿no? Empieza la película un poco mal. Pero bueno, al fin, tras una larga espera y bajo la promesa de este nuevo Dios, Sara queda embarazada cuando ambos pues ya eran bastante mayores, la verdad. Sí. Y nace su primogénito, nace Isaac. El amigo Isaac. Que va a ser uno de los protagonistas de esta segunda historia que queremos rescatar hoy para cerrar este episodio. Eso es. Vamos allá, Joseba. Eso es. Pues como dice Alain, al final nace este hijo inesperado, ¿no? Pero entonces ocurre algo todavía más inesperado aún. Cuando Abraham por fin ha logrado tener este descendiente, cuando ya hay alguien que continúe con su legado y con su tribu, llegamos aquí al capítulo 22 de Génesis. Ojo. Y entonces la cabeza ya nos explota. Leemos, vamos a leer el texto. Dale. A ver qué dice. Dale. Dios dijo a Abraham, toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Una vez allí, ofrécelo en sacrificio sobre el monte que yo te señalaré. En fin. ¿Cómo te quedas? ¿No se suponía que este Dios era diferente? ¿A qué viene esto ahora? O sea, tanto tiempo esperando por este hijo que supuestamente va a ser el descendiente de esta gran promesa, y ahora se supone que lo tiene que ofrecer en sacrificio. Hombre, esto realmente parece como una tomadura de pelo, realmente. Bastante gorda, ¿eh? Además, en el texto hay un punto como de exigencia incluso, ¿no? Sí. Diciendo, oye, rapidito. Rapidito, que esto es lo que toca. Pero es que además la cosa no acaba aquí. Lo más sorprendente quizá es que Abraham va y le hace caso. Efectivamente. O sea, no rechista. Sí. De hecho, la narración continúa y nos dice que al día siguiente, de madrugada, Abraham se levanta, prepara su asno, coge leña para el sacrificio, coge a su hijo, coge a 2 siervos y se pone rumbo a... Plan de fin de semana. Ya está, tenemos plan, una salida de fin de semana, efectivamente. Vamos para el monte. Vamos a respirar aire fresco. Vamos al Pagasarri. Y claro, cuando están a punto de llegar a este lugar, a este monte, Abraham coge y les dice a sus siervos, vosotros quedaos aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego volveremos con vosotros. Curiosa respuesta, ¿no? Hombre, un tanto cínica, la verdad, porque vosotros quedaos aquí, que mi hijo y yo vamos a pasar el finde en el campo. O sea, es como... ¿Qué está pasando? Sí, o sea, ¿está jugando Abraham al despiste
¿O qué? ¿No se supone que va a sacrificar a su hijo? Yo creo que estas tensiones narrativas, estas cosas raritas que vemos por aquí, están ahí por algo. Yo creo que están ahí por algo. Creo que todo esto está ahí para despertar nuestra reflexión, para captar nuestra atención también y ver que quizá aquí hay algo más de lo que aparentemente hay. Claro, para que luego digan que la Biblia es aburrida, ¿no? Efectivamente. Y lo bien que nos lo estamos pasando tú y yo aquí con estos relatos. Ya te digo. Entonces, bueno, pues seguimos con el relato y Abraham sube a esa montaña con su hijo Isaac. Y hay algo curioso, ¿no? Que es que mientras está en el camino, Isaac le hace una preguntita un poco inquietante, un poco ¿no? inquietante. Una pregunta que dice, padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Qué pregunta, aquí habría una música de tensión importante. ¿Y qué respuesta le da Abraham? Abraham le dice, hijo mío, Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Curioso. La que se le viene. Y cuando llegan al lugar, ¿qué ocurre? Pues que Abraham prepara el altar, ata a su hijo Isaac, lo pone encima de la leña y cuando se dispone a agarrar el cuchillo para degollar a su hijo, una voz divina, un ángel de Dios, según el relato, le grita desde el cielo, Abraham, Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que obedeces a Dios y ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Entonces Abraham levanta la vista y ve un carnero entre los matorrales. Lo coge y lo ofrece como sacrificio en este altar en lugar de su hijo. Y el texto nos dice que a ese lugar Abraham le puso el nombre de Dios proveerá. Así que bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, es una historia un tanto confusa, ¿no? Porque a simple vista, pues con este tipo de pasajes es normal que la gente pues se sienta confundida, ¿no? Con el Dios de la Biblia. Un poco ¿no? loco ya te dejas, sí. Sí, o sea, te deja la cabeza. Claro, es normal que tengan argumentos para pensar que este Dios, pues, entre otras cosas, es un poco sangriento, ¿no? O sea, que te exija el sacrificio de tu hijo. Sí, claro. Y me imagino que más aún para nuestras mentes modernas tan racionales, pues todo esto es un poco raro, ¿no? Pero realmente lo que tenemos aquí es pura narrativa en acción. O sea, aquí los sentimientos, las sensaciones y las intuiciones del oyente juegan un papel súper importante. Sí, muy importante. Es una narrativa que quiere ir más allá de lo obvio. Eso es. Pero vamos, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, este es el típico relato que hace que la gente juzgue la Biblia como algo primitivo, algo desfasado, algo totalmente de otro tiempo. Fuera de nuestra época, sí. Un Dios que le pide a un hombre que ofrezca a su hijo en un altar, por favor. O sea, a estas alturas de la película me vas a venir con estos cuentos. Cosas. Un Dios que al final hay ilusos de nosotros, no es diferente a los demás. Estamos viendo que parecía que sí, parecía que quería establecer una relación con nosotros, pero al final parece que no, que vuelve a exigir el sacrificio. Sí, o sea, aparentemente esto es más de lo mismo de siempre. La vieja historia, ¿no? La vieja historia de un Dios sediento de sangre, ¿no? Y es lógico que para muchas personas, pues este tipo de relatos lo que hagan sea confirmar el poder destructivo de la religión, ¿no? Que hace que cometamos atrocidades por pura devoción. Sí, pero bueno, no sé. A simple vista la cosa no pinta muy bien, ¿no? No se atisba demasiado margen de maniobra en este relato. Sí, nos deja un poco... De hecho, bueno, la figura de Abraham es elogiada como ejemplo de fe, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es Abraham elogiado como una figura de fe? Sí. ¿Porque estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo por obedecer a Dios? Bueno, claro, aquí lo que tú dices, ¿no? Abraham siempre ha sido elogiado como un ejemplo de obediencia, un hombre de fe. Pero, claro, esto es como ir diciendo, a ver, ¿quién es el guapo que estaría dispuesto a dar a su hijo, utilizando un eufemismo, por el simple hecho que te lo pida Dios, ¿verdad? Pero la historia tiene más profundidad de lo que a simple vista pueda parecer. Sí. De hecho, bueno, quizá podamos hacer algunas preguntas al texto que nos ayuden a iluminarlo y ver si podemos encontrar algún sentido más profundo. Y yo lo primero que me viene a la cabeza es... ¿Qué hace Abraham cuando se le pide que sacrifique a su único hijo? Ese que tanto había esperado. Pues vemos que en el texto Abraham no parece muy sorprendido. No. Tampoco manifiesta rechazo ante esta idea. Ni siquiera dice que no. No la discute. No, o sea, vamos, que no hay que insistirle demasiado, vaya, que él va sin rechistar y adelante. Efectivamente, nadie tiene que arrastrarle por los pies.
Lo curioso es que en otras ocasiones, si leemos las diferentes historias de Abraham, pues sí que vemos que hay momentos en los que muestra sus dudas ante este Dios, en los que cuando este Dios le promete descendencia y él ve que su mujer y él ya son viejos y no tienen hijos, pues él se muestra escéptico, ¿no? Él muestra sus dudas, pero aquí no hay absolutamente nada de eso. O sea, aquí no encontramos nada de eso. De hecho, Abraham tampoco pregunta cómo hacerlo, tampoco pregunta cómo hacer esto. Parece que él sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, ¿no? Sí, porque es una petición. Por eso lo hace. Es una petición que entra dentro de lo ordinario, de lo común en su cosmovisión. En su esquema, sí. Claro, da la impresión de que no es la primera vez que Abraham oye algo así, ¿no? Parece que Abraham sabe cómo funcionan las cosas en su mundo, ¿no? Sabe que, al igual que sus padres y el resto de sus contemporáneos, sabe que las personas necesitan ganarse el favor de esos dioses que están más allá, porque en última instancia dependen de ellos para sobrevivir. Sí, como veíamos en anteriores episodios, el sacrificio de los hijos a los dioses, pues aunque hoy en día nos parezca una chaladura, era algo común, algo que ocurría entre los cananeos y otros pueblos como los fenicios, ¿no? Efectivamente. Y claro, para Abraham, pues ¿qué había más valioso que este hijo, ¿no? Este hijo tan esperado, el que iba a garantizar su legado y su descendencia. Claro, porque el primogénito es mucho más que tu hijo mayor, es lo más preciado que uno podía tener. No es casualidad que ofrecieran a los primogénitos en sacrificio como recurso ya a la desesperada, ¿no? Sí, como último recurso, ¿no? Claro, por eso es fundamental comprender que este relato empieza desde lo familiar, empieza desde lo conocido, empieza desde ese terreno en común con la audiencia de su tiempo, con esas personas que escucharon esta historia por primera vez. Claro, esas personas sí se podían sentir identificadas con Abraham y con el mundo en el que él vivía, ¿no? Llevas toda la vida esperando un hijo que nunca llega y de repente cuando ya eres viejo y cuando ya has descartado toda esperanza, de repente te nace. Claro, no es tan difícil que tu conciencia religiosa te lleve a interpretar esto como una prueba divina, ¿no? Claro. Un ejercicio para demostrar tu verdadera lealtad a estos dioses. Claro, en ese sentido, este relato empieza, pues como todos los demás. Es una historia común, ¿no? Lo que cualquiera esperaría encontrar en este mundo antiguo. Un dios probando dónde está la fidelidad, ¿no? De este hombre. La pregunta es, ¿cuál fue la verdadera prueba que Abraham tuvo que superar en este relato? ¿Cómo demostró Abraham su confianza en este Dios? Lo vimos al principio cuando leímos los primeros pasajes y creo que la idea se repite constantemente a lo largo de la vida de Abraham. Sí, ¿no? Esa idea de abandona la casa de tu padre. Abandona la casa de tu padre, exactamente. Cuando Abraham, de hecho, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, esa voz divina entra en juego, ¿no? Y detiene el sacrificio. Claro, ¿te imaginas en ese momento a los primeros oyentes de este relato? Claro, o sea, quedarían... ahí es donde te quedas flipando, ¿no? En ese momento en el que dices, ¿cómo? ¿Un Dios que ha detenido el sacrificio? ¿Nos hemos vuelto locos? O sea, así no es como funcionan las cosas. O sea, los dioses no hacen eso. Ellos exigen el sacrificio y lo aprueban, no lo detienen. Los dioses quieren siempre lo más valioso para ti, aunque eso signifique matar a tu propio hijo, como en esos templos de Tenochtitlán, ¿no? De los que hablábamos en el episodio anterior. Sí, imagino al propio Abraham que quedaría estupefacto, porque en las prácticas religiosas cananeas en ningún momento pararían el sacrificio así por las buenas, y de un momento a otro. Ni de broma, ni de broma. Claro, en este punto del relato es donde toda la tensión dramática se rompe, ¿no? Y donde de repente se produce un giro de 180 grados, ¿no? En el relato. Y creo que es precisamente ahí donde está la clave para poder comprenderlo y entenderlo bien, para entender la valiosa enseñanza que esto quería transmitir, lo que hizo que este relato perdurase en el tiempo y llegara hasta nuestros días. Porque Abraham estaba acostumbrado a los dioses de sus padres, Abraham estaba acostumbrado a los dioses de su casa, de su tierra, de su mundo, esos dioses que exigían lo más valioso que hay para ti. Pero aquí las cosas parecen ser diferentes. Por eso creo que el reto de Abraham nunca fue estar dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Yo creo que ese no fue el reto. Porque el sacrificio era lo común. El sacrificio era lo esperable. El sacrificio era lo cotidiano. Lo cotidiano. La verdadera prueba consistía en ser capaz de dejar atrás esos métodos aprendidos, dejar atrás esa educación y atreverse a confiar en este Dios diferente y radicalmente distinto al resto de dioses y diosas que él conocía, ¿no? Sí, la enseñanza, digamos, más generalizada o sencilla, pues sería esa, ¿no? La de Abraham como ejemplo de obediencia, como hombre de fe. Pero como decimos, si vamos un poco más allá... Otra vueltita de tuerca, ¿no? Nos damos cuenta de que quizás el verdadero protagonista de la historia no sea Abraham, ¿no? Sino el Dios que sale a su encuentro.
Así es, nos daremos cuenta de que estos relatos no tienen como objetivo principal enseñarnos algo, sino más bien mostrarnos algo, mostrarnos al verdadero protagonista, que es un Dios que se desmarca del resto, un Dios que abarca mucho más que el simple y estrecho mapa que tenía, en este caso, nuestro amigo Abraham. Exactamente. Por eso no es casualidad que el relato no termine destacando la grandeza de Abraham, sino que termina con una declaración sobre este nuevo Dios. Este Dios es el Dios que provee. Pero como decíamos al inicio, esos relatos no caen del cielo, sino que están anclados profundamente en la historia humana, en contextos y lugares concretos. Eso es, no son meteoritos que caen del cielo. Efectivamente. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que este relato y otros muchos que encontramos en la Biblia siguen lo que yo llamo una estructura pedagógica, ¿no? Un arco narrativo pedagógico, porque comienzan desde un terreno común, ¿no? Un terreno común con la audiencia original, desde lo conocido, desde lo esperable, en un lenguaje culturalmente entendible, de una manera comprensible, ¿no? En este caso, pues empiezan con un Dios que exige lo más valioso para ti, lo que se podría esperar de cualquier Dios. Pero de repente, en el transcurso de esa narrativa, se nos plantea una alternativa, una variante a esta visión, ¿no? Una visión que representa una auténtica evolución en la comprensión religiosa de las personas. Un punto de inflexión. Un punto de inflexión total, porque en estos relatos nos encontramos con un Dios diferente, ¿no? Con un Dios que quiere transformar a la humanidad y llevarla hacia una comprensión más plena de su realidad a todos los niveles. Y realmente creo que este fue el comienzo de algo nuevo para Abraham, el descubrimiento de un Dios que en lugar de exigir, da. Aquí se está invirtiendo completamente la lógica sacrificial, la idea del altar. Sí, se invierte totalmente, ¿no? La iniciativa ahora la tiene Dios, es Él quien adopta una actitud más proactiva y es una manera de decir, hey, que yo no soy como los demás dioses, yo soy diferente. Totalmente. O sea, en este relato Abraham es consciente de que hay muchos dioses que podrán exigir lo mejor de ti, incluso tu propio hijo, pero no este Dios. Porque este Dios es radicalmente distinto. Sí, tan distinto que no parece un dios que no solo no exige sacrificios humanos, sino que además los llega a condenar. Efectivamente. De hecho, el relato termina con este Dios recordando de nuevo la promesa que le hizo a Abraham, ¿no? Se la vuelve a recordar una vez más, por si se la había olvidado, ¿no? Recuerda que su tribu será especial, diferente al resto, que todas las tribus de la tierra serán bendecidas a través de ella, ¿no? Y, jolín, ¿acaso no es una bendición lo que este relato estaba mostrando al mundo? Pues ya ves, que se lo digan al bueno de Isaac, ¿verdad? De la que se libró. Que se lo digan a Isaac. Que se lo digan a Isaac. Claro, si nos quedamos con el aspecto superficial del relato, ¿no? Con este lenguaje primitivo, ¿no? Y nos quedamos ahí, no vamos más allá, no lo leemos a la luz de su contexto, pues quizás nos estaríamos perdiendo toda esta riqueza, ¿no? Que esconde el relato. Porque la perspectiva del ser humano siempre fue lo que vimos el episodio anterior, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que ofrecer a los dioses para ganarme su favor? Pero este relato termina con un Dios que no solo no exige el sacrificio, sino que además bendice y provee. Un relato sobre un Dios que da. Lo único que Abraham tenía que hacer, la única condición, si queremos, era confiar, ¿no? Tener fe y estar dispuesto a atreverse a romper el ciclo, ¿no? A romper esa inercia, a dar comienzo a un nuevo día que sea totalmente distinto al ayer. Y realmente creo que esta visión fue revolucionaria y subversiva en la historia de la humanidad. Porque los dioses no actuaban así. Porque esto no es lo que podías encontrar en el mundo. Nunca nadie había presentado a un Dios de esta forma. Y miles de años después, fíjate, estamos aquí grabando un podcast sobre Totalmente. ¿Tú crees que Abraham comprendería lo que es un podcast, que es YouTube, que es Spotify? Vamos, estaría flipando el amigo Abraham. De locos. Pero la verdad es que todo cambia cuando empiezas a entender que estos relatos lo que hicieron fue progresar la cultura, ¿no? Promover la conciencia religiosa de la humanidad hacia un nivel nuevo, ¿no? Hacia un nuevo paradigma, ¿no? Nos impulsaron hacia una comprensión más amplia y luminosa de la realidad. Es otro nivel. Es otro nivel, efectivamente. Y si pensamos que estos relatos son retrógrados y primitivos, pues yo creo sinceramente que no estamos entendiendo nada, ¿eh? Estás en otra película. Estás en otra película. Porque en su origen estos relatos fueron totalmente innovadores. Auténticos saltos en la comprensión humana, porque nos representaban una nueva forma de comprender a Dios, y no solo eso, sino también una nueva forma de comprender al ser humano y la realidad que le rodeaba. Bueno, entonces con estos dos relatos que ejemplifican muy bien, ya llegamos con esto a la conclusión, ¿verdad? Cómo la comprensión de lo absolutamente
ajeno va poco a poco desarrollándose y haciéndose pues cada vez más inteligible. Como ese hambre por lo religioso, por conocer más de lo que nos trasciende, pues va cogiendo forma de una manera pues más comprensible y más cercana. Claro. De hecho, según estos relatos, pues podríamos decir que mientras el ser humano estaba desarrollando su propia conciencia religiosa, ¿no? Eso que vimos en el episodio anterior y que ha seguido a lo largo de la historia, ¿no? Mientras el ser humano estaba buscando algo más, pues también parece que había un Dios buscando la manera de darse a conocer. Una muy buena idea. Son dos caminos que tarde o temprano se cruzarán. Y esto no se hace de cualquier manera, no se hace de manera abrupta ni ajena a lo sustancialmente humano, como si nuestras experiencias, deseos, inquietudes o miedos pues no jugaran un papel importante en los textos bíblicos. Todo lo contrario, es desde nuestra naturaleza, ¿no? Desde nuestra capacidad de comprender las cosas que se va desarrollando este proceso, ¿no? Poco a poco. Es lo que decíamos también un poquito en el episodio 0, ¿no? En aquel primer episodio en el que hablábamos de que cómo podríamos comprender lo divino si no fuera mediante lo humano, ¿no? Con nuestras palabras, con nuestros esquemas mentales. Claro, esta es la paradoja, ¿no? Esta es la paradoja que acompaña a todo lo que podamos decir sobre Dios. Y eso también incluye a la Biblia, porque al final son relatos que hablan de Dios, ¿no? De la experiencia de Dios. Solo podemos hablar de lo divino y comprenderlo mediante nuestro propio lenguaje y nuestras categorías humanas. Sí, a mí me gusta, que ya me has oído hablar alguna vez de ello, que me gusta verlo como una puerta, ¿no? En la que estamos dentro de esa habitación, pero esa puerta está cerrada, entonces al estar nosotros ahí dentro no vemos prácticamente nada. Todo lo que tocamos, todo lo que interpretamos de alguna manera, lo hacemos eso, interpretándolo, pero sin saber muy bien lo que es. Pero ¿qué ocurre? Que poco a poco la puerta se va abriendo y va dejando que la luz vaya entrando. De manera que lo que antes pensábamos que, yo qué sé, pues que era una tabla, así sin más, pues ahora vemos que, cuidado, es una mesa que tiene 4 patas. Y los relatos que encontramos en los textos bíblicos, los relatos que hemos podido desarrollar hoy en este podcast, son esas historias que poco a poco pues van abriendo esa puerta para así poder experimentar a ese Dios, al absolutamente otro, ¿no? Para poder así dejar que la luz vaya entrando en la habitación. Porque en última instancia, el Dios del que estamos hablando es un Dios que no quiere quedarse en el misterio, que no quiere quedarse lejano, distante, incognoscible. En última instancia, este Dios quiere acercarse de una manera experiencial, ¿no? Y quiere darse a conocer. Exactamente. Es el Dios que sale del armario. Supongo que esto puede sorprender a quien no haya leído nunca la Biblia, pero en sus páginas lo que encontramos principalmente es esto, ¿no? Narraciones. Narraciones humanas, de experiencias concretas, de personas concretas que están ancladas ahí en la historia humana, ¿no? En la historia, porque al final Dios se revela a través de la historia. Efectivamente. Así es como la Biblia al menos nos presenta a Dios. Quizás otros dioses lo harían diferente, ¿no? Pero manera. Al menos el Dios del que se habla en la Biblia es así, ¿no? Sale directamente de la historia. Y eso es lo que hace que haya tanta paradoja, ¿no? Y tanta tensión. En la Biblia vemos cómo esa imagen de Dios va evolucionando, ¿no? Y por eso podemos encontrar incluso visiones contrapuestas y a veces contradictorias. Porque los relatos no son monocolores ni mucho menos. Eso sería tan artificial como falso. Una Biblia hecha a medida, pero muy poco auténtica, ¿no? Que no tendría ningún rasgo de autenticidad. En cambio, la Biblia lo que hace es reflejar la complejidad humana en todo su esplendor. Y hay un diálogo interno a lo largo de los relatos en los que vamos viendo cómo las imágenes sobre Dios se van revisando, se van perfilando, se van contrarrestando, reformulando e incluso a veces cuestionando unas a otras. En la tradición rabínica judía hay un dicho que me gusta mucho, que dice que en la escritura hay 70 caras. Wow. Es muy, muy visual. Por desgracia, muchas veces lo que hacemos nosotros es simplificar las cosas. Muchísimas veces, ¿no? Y creo que la Biblia lo que nos enseña es precisamente a no conformarnos con una visión simplista de la realidad. Efectivamente. ¿Y hay algo más evocador, más transformador, más inspirador que una buena historia? Bueno, pues en los próximos episodios, en el 3 y en el 4, hablaremos de unas cuantas historias más, donde podemos ver esa progresión. Vamos a poder ver cómo esa puerta que poco a poco se va abriendo y nos va dando más luz. Pero adelántanos algo, Joseba. Pues bueno, como dices, en los próximos episodios vamos a seguir tirando del hilo de la Biblia, aunque habría que concretar y decir que de lo que estamos hablando de momento es de la Biblia hebrea. Claro. Únicamente estamos pisando el terreno que compartimos con el judaísmo. Y
el resto llegará. Pero bueno, para el próximo episodio creo que tenemos un viaje a Egipto con el viejo amigo Moisés. Entonces nos vamos a ir cantando gospel. ¿Te gusta el gospel o qué? Hombre, ahora que lo dices, últimamente estoy escuchando bastante. Sí, ¿no? Sí. Oye, pues me acaba de venir un tema, ¿eh? ¿Cómo es? Go down, Moses, way down in Egypt land, tell all Pharaohs, let my people go. Esto es Paradoxa. Donde la tensión tiene su lógica. Hasta la próxima.